Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días, bienvenidos a la clase número 48 del Seminario de la Voluntad de Dios. Hoy vamos a ver el tema cómo los prodigios median el Evangelio y vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos viendo este material porque nosotros anhelamos conocer bien para hacer bien. Que ya estamos, Señor, en la última parte, en donde la labor, Señor, es mediar, Señor, el Evangelio, llevar el Evangelio, Señor, ser instrumentos tuyos, Padre Celestial, no por la obligación, no por el temor, sino que los que nos sabe mover es el amor, Señor, por ti. Ayúdanos a vivir la vida de fe con toda plenitud, Señor, gozándonos en lo que tú nos has dado para que nosotros nos regocijemos, en lo que tú nos has dado para que nosotros tengamos la plenitud de la existencia, Señor. Gracias te damos por esta palabra eterna, Señor, que tú has implantado en nuestros corazones. Que esa palabra dé fruto, Señor, que nosotros seamos semilla buena, que dé fruto al 100%, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo aquí en Juan que este capítulo hay dos manifestaciones impresionantes de poder de Jesús. En primer lugar, Jesús está dando de comer a 5,000 personas a partir de unos panes y unos pocos pececillos que un muchacho tenía. Y después lo vamos a ver caminando sobre las aguas. Entonces son dos cuestiones impresionantes, dos prodigios. La Biblia no tiene la palabra milagros. Yo sé que nosotros utilizamos mucho la palabra milagros en las predicaciones o incluso en algunas traducciones colocan la palabra milagros, la cual está mal, no es una palabra cierta. O a veces en las canciones decimos milagros. Bueno, pues nosotros entendemos, no nos volvemos puristas del lenguaje. No, usted no puede usar esa palabra porque esa palabra... Lo que pasa es que la palabra milagro significa como un evento que no ocurre sino por la casualidad, ¿sí? Pero resulta que en la vida de fe,
los prodigios, las señales, las manifestaciones de poder tienen que ser lo cotidiano en la iglesia cristiana. Mire conmigo un momento Hebreos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues bueno, déjame aquí pegar un varillazo, porque mucha gente dice, no, la salvación no se pierde. Bueno, entonces explíqueme esto que está escribiendo aquí el autor de Hebreos. Dice que si la ley, la palabra de Moisés fue firme, y si toda desobediencia recibió justa retribución, o sea, castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí nos está diciendo el autor de Hebreos, usted no se preocupe si descuida su salvación, porque a la final pues no se puede perder. No, en la Biblia jamás dice eso. Jamás, bueno, sería bien raro escuchar una predicación en ese sentido, que alguien dijera, usted tranquilo, usted puede hacer lo que se le dé la gana, que la salvación no se pierde. Bueno, los sofistas, sofisma es una palabra dada para distraer la verdad. Los sofistas lo que dicen es que no, si una persona se pierde es porque nunca había sido encontrada. Ay, no sea tan ridículo. No, yo no puedo descuidar lo que no tengo. Si no tengo la salvación, yo no la puedo descuidar. Y esa es la advertencia que está haciendo aquí, no solamente aquí, todo el libro de los Hebreos, se lo he dicho varias veces, fue escrito para eso. ¿Por qué? Este libro es escrito para los judíos que habían creído en Jesús, pero ellos están tratando de volver atrás, a la religiosidad, a tratar de guardar la ley para ser salvos, a tratar de por medio de la ley, obtener la gracia de Dios, el favor de Dios. Y entonces el autor de Hebreos les va a decir, no, hermano, usted no puede volver atrás, usted no puede descuidar su salvación, usted no puede pretender que hay algo más alto que la sangre de Jesús y que la gracia del Señor y que la salvación por medio de la fe. Y usted no puede dejar de congregarse porque está mal, se puede perder. Hermano, cuidado, mire lo que le pasó al pueblo de Israel, y hace una serie de advertencias en todo el libro, desde el principio, lo estamos viendo aquí en el versículo 2, en el capítulo 2, hasta el final. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y está haciendo la advertencia, o sea, claro, alguna gente piensa que la ley es más dura y el evangelio es más suavecito, ¿sí? ¿Usted sabía que a los fariseos, los esenios le decían los suavecitos? Pues suavecitos como una burla inclusive a la masculinidad, ¿no? Porque los fariseos cogían la ley y la manipulaban para pasarse por encima de la ley. Sí, ellos suavizaban la ley, los fariseos. Uno piensa, no, los fariseos eran estrictos con la ley, ¿qué va? Ellos estaban buscando siempre como los leguleyos, estaban buscando de qué manera podían pasarse por encima de la ley. Por ejemplo, la ley decía, usted no puede, bueno, ellos decían en sus tradiciones de la ley, que no trabajar el sábado. Entonces decían, bueno, si usted monta a caballo más de 1 kilómetro, no sé cuánto era la distancia, usted está trabajando. Pero si usted pone un odre, un cojín de agua, un odre con agua, un odre es una vasija de cuero, y la pone sobre el caballo y se monta sobre el agua, usted ya no está montando sobre un caballo, usted está montando sobre el agua. Y al montar sobre el agua, pues eso no es ningún trabajo, entonces usted puede cabalgar todo lo que quiera montado en un odre de agua. Esos eran los fariseos. O sea, ellos buscaban cómo no cumplir la ley. La ley decía, honra a tu padre y a tu madre, y los padres viejos tienen que ser cuidados por los hijos en la vejez. Ellos decían, le quitaban la herencia al papá, y después de quitarle la herencia, para no darle de esa herencia al papá ni mantenerlo, decían, yo consagro esto al templo. Quiere decir que cuando yo muera le voy a entregar esto al templo. Como se lo consagré al templo, entonces ya no tengo que cuidar por mis papás viejos. ¿Entiende qué era lo que estaban haciendo? Burlándose de la ley.
Por eso lo llamaban los suavecitos. Bueno, mucha gente hoy en día piensa eso de la ley. Muchos cristianos son suavecitos, pero no están entendiendo bien el propósito de la ley. ¿Para qué es la ley? Sí, creo que Mateo, nosotros lo estudiamos en Mateo hace poco, estamos en Juan, ¿no? Y estamos en Hebreos. Pero nosotros estudiamos Mateo hace poco, en Mateo capítulo 5, mire conmigo, Mateo capítulo 5, y me sorprendió una pregunta de una persona que es muy ferviente al Señor. Porque me dijo, ay, yo no sabía que nosotros teníamos que cumplir la ley. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, es que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchos espiritualoidizan, ojo la palabra que dije, espiritualoidizan el Nuevo Testamento o el Evangelio. Entonces cambian el Evangelio y tratan la verdad es la palabra de Jesús, la igualan a una metáfora, a una parábola, a una analogía. Ellos están, por ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Ellos, por ejemplo, dicen, y estoy hablando, por ejemplo, de William Berkeley, que escribe unos comentarios al Nuevo Testamento, él es de la iglesia presbiteriana, si no estoy mal, de Inglaterra. Entonces los presbiterianos no creen en las señales. Pues tiene que estar uno bien desviadito para no creer en las señales y en los prodigios de Jesús. Pero como en su doctrina, aquí voy a colocar todas las groserías, como en su doctrina denominacional, enseñan que las señales y los prodigios no son verdad, sino que los discípulos alegorizaron. Algunos piensan que la palabra de Jesús es una alegoría. Alegorizaron para poder enseñar. Miren lo que enseñan, cómo son de corruptos. Por ejemplo, en esta parte de la multiplicación de los panes y los peces. Así dice Berkeley, 2 puntos. Oiga, usted no puede creer todo lo que digan los eruditos también están muy pifiados, los teólogos también están muy pifiados. Berkeley, 2 puntos. Realmente Jesús no multiplicó los panes y los peces. Yo sé que aquí dudo abrir los ojos. Sino que toda la gente tenía un atadito de comida escondido debajo del fundillo. Todo el mundo estaba sentado sobre no sé cómo le dicen en otras partes, aquí le dicen comiso. O sea, un paquetico de comida que la gente lleva en el campo siempre que va, pues la mamá un viado le dicen en algunas partes aquí en Colombia. Unas hojas de plátano y ahí ponen arrocito, carne, un huevo duro y plátano. Y eso lo envuelven y dicen, llévese el viado, llévese el comiso para el camino. Todos tenían su comiso ahí, sentados ahí debajo del motete en el que estaban sentados. Y todos tenían hambre. Es que hay que ser bien absurdo, pero créame, a veces la teología es bien absurda. Todos tenían hambre, pero nadie sacaba su comiso porque no querían compartir con los demás. Entonces ellos pensaban, pues yo tengo para comer yo, pero si le doy al vecino, y fue hace uno hay un vecino, hay 5,000 vecinos,
pues me toca repartir todo y entonces yo me quedo sin comida. Uy, no, mejor aguanto hambre y espero cuando todos se hayan ido y saco mi paquetico y me lo como. Pero cuando un niño, cuando un joven, un muchacho joven, entregó lo único que tenía, que eran 5 panes y 2 peces, la gente avergonzada empezó a sacar lo que tenía debajo. Y había tal cantidad que no solamente todos comieron, sino que además llenaron 12 cestas. Parece un chiste. Yo hoy, ahorita que llegue a la casa, le publico la porción de los comentarios de Berkeley donde dice eso. Entonces Berkeley dice, esta porción de la escritura nos enseña que realmente si todos somos dadivosos y damos lo que tenemos, cuando juntemos lo que todos queremos dar, no solamente va a cubrir las necesidades de los que no tengan, sino que incluso va a sobrar. La enseñanza linda, la enseñanza en el humanismo linda. No se preocupe usted en dar lo que tiene, que cuando todos demos lo que tenemos va a sobrar. Y bueno, realmente en la economía mundial sí es así, ¿no? Si los malvados que tienen el dinero entregaran para todos, todo el mundo comería sobrado y nadie moriría de hambre, todo el mundo tendría salud, educación, pero no es así. Pero esa es la enseñanza de Berkeley. Bueno, no solamente eso. Berkeley dice, no es que realmente haya caminado sobre el agua, sino que Jesús fue por las piedritas. No estoy hablando mentiras. Entiende que ellos, como toman la verdad como una metáfora, como una parábola, como una analogía, como una alegorización, entonces niegan la verdad y la desvían al humanismo. O sea, la Biblia se convierte en una serie de pensamientos que inspiran al hombre para actuar de una manera bonita. De modo que realmente el mensaje de Jesús no es la verdad, sino el amor. O el amor es la verdad. Entonces lo que Jesús está hablando es que nosotros debemos de ser amorosos y buenos, caritativos, dadivosos, generosos, compasivos. Pero ¿sabe qué? Ese mensaje del amor es el mensaje de la ley. Jesús trae la verdad y la verdad es diferente a la ley. Mire conmigo Romanos, estamos en Hebreos, ¿no? No se afane. Es que no podemos perder toda la línea que llevamos. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos a lo que debéis, al que tributo, tributo, al que el impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Entiende que el mensaje de la ley es el amor? ¿Entiende que el mensaje de la ley es el humanismo depurado? Ojo, dije el humanismo depurado. Pero la ley viene por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El mensaje de Jesús no es una alegoría. Y mucho cuidado con esto, porque entiendan que la tendencia de la teología es desviar en este punto esencialmente el mensaje de Jesús.
Pregunta, ¿el amor está mal? Pregunta, ¿la ley está mal? No, la ley está bien. Lo que pasa es que la ley tiene una limitación. La ley no puede salvar al hombre de su condición de separación de Dios. Lo que nosotros llamamos muerte espiritual no lo puede unir. La ley solamente es la aspiración de una buena conciencia. ¿Se ha leído esa frase? ¿Dónde está esa frase? En Hebreos capítulo 10, Ludo, ayúdame a buscarla. Aspiración de una buena conciencia. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es la aspiración de una buena conciencia? Querer llevar una vida diferente. Todo el tiempo dice, por ejemplo en Romanos, que la conciencia cumple su efecto lo que la ley en los paganos, en los no judíos. O sea, viejo, pues la mayoría de la gente, a no ser que tenga la mente ya muy dañada, sabe que matar está mal. Y la Biblia dice no matar. La mayoría de la gente sabe que no ser leal con su pareja está mal, o sea, no fornicar. No necesita ser cristiano para eso, tienen la ley escrita en su corazón. Bueno, ¿qué prometió el Señor con los creyentes? Escribir esa instrucción, ¿en dónde? En nuestro corazón. Ojo, ¿la ley está funcionando para los cristianos hoy en día? Claro. Ya no como la carga que se tienen que cumplir por el temor a perecer, sino como parte de su ser. Que la persona ahora, yo no sé a usted, por eso es que le digo, no, yo no puedo hablar aquí de usted, tengo que hablar de mí. Pero tengo que decirle, cuando yo conocí a Jesucristo, como dice el coro evangélico, mi vida entera cambió. Yo fui transformado. Yo salí de las tinieblas a la luz admirable. Antes ni siquiera sabía que lo que hacía lo consideraba yo pecado. Ni siquiera tenía conciencia. No, yo era feliz viviendo mi vida completamente, pues tengo que confesarlo, realmente no le hacía mal a nadie. Pero mi egoísmo era absoluto, o sea, yo vivía para mí, yo disfruto y si a alguien no le gustó, pues de malas. Desde que yo no le esté afectando a usted, desde que usted asuma su responsabilidad, yo no tengo problema en vivir mi vida como me da la gana. A nadie estaba robando, a nadie estaba defraudando, a nadie estaba engañando, al contrario, como era tan vivo, pues mostraba todo y entonces con eso me escudaba. Pero cuando llegué a los pies de Jesús me di cuenta, oiga, yo he vivido de una manera egoísta. He vivido solamente pensando en mí, ni siquiera pensando en los demás. Está mal. ¿Quién colocó eso en mi corazón? El Señor. Dios obró en mi corazón. ¿Sabe qué es la tristeza que me da? Que con el tiempo el corazón, por nuestra religiosidad, por nuestra, ¿cómo lo decimos? Por nuestra cancha. Cancha es una palabra en Colombia que se dice como una persona que se vuelve como perro viejo que late echado.
cuando dicen que alguien tiene cancha es que ha jugado muchos partidos, entonces ya no corre tanto, sino que más bien sabe cómo hacer los pases, ¿no? Cómo ponerlos en el lugar adecuado, sin esforzarse. Bueno, estos son los cristianos como con cancha. A uno se le va endureciendo el corazón. Y ya comienza a volverse vivo con Dios. Y ya no actúa con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo fervor con que actuaba al principio. Por eso el Señor le advierte a la iglesia que vuelve al primer amor. No vuelva al primer amor, que la salvación no se pierde. Es una advertencia seria. Dice, vuelve al primer amor, si no vendré y quitaré mi candelabro de su lugar. Chao, lo apagará. Nosotros no podemos perder ese fervor, ese amor. Nosotros ya no cumplimos la ley como un temor, sino que cumplimos la ley como parte de nuestra vida. Ustedes saben, ¿no? En la religión a la gente para que diezme la obligan con el temor. Si usted no diezma, el devorador va a venir y le va a robar. Porque así lo dice la Escritura. Sí, así lo dice. Usted es un ladrón, usted es me robaron en sus diezmos y en sus ofrendas. Bueno, entonces los pastores utilizan eso para que la gente se asuste y diga, ay, no, Dios me va a castigar. Pero cuando a la gente se le dice la verdad, oiga, por agradecimiento, por deseo de participar de la obra de Dios, por el reconocimiento que Dios es el que está obrando, pues diezme y ofrende. Entonces, ¿sabe qué dice la gente? Ah, ya no es la ley. Entonces, ¿sabe qué? Ya no tenemos que cumplirla. Es ridículo. Les sucede como cuando una pareja está de novios y entonces todo el tiempo se quieren besar y no, pero es que estas ganas nos van a quemar, pero bueno, y no, es que qué ganas de estar juntos y entonces, ay, ¿qué hacemos? Y no, casémonos. Y después de que se casan, al año ya el hombre no voltea a mirar a la esposa y la esposa ya el marido le comienza a oler feo y ya no quiere tener relaciones con él. ¿Sabe qué va a pasar con ese matrimonio, viejo? Se va a romper. Entiende que nuestra relación con Dios nosotros tenemos que cultivarla y trabajar en ella. Y si vemos que se está enfriando, como en el matrimonio, si usted ve que su matrimonio está enfriando, pues póngase las pilas y vuelva a trabajar y enamórese y empiecen a salir y empiecen a compartir tiempos juntos y así vayan a la esquina. Vayan al parque y caminen cogidos de la mano comiéndose un helado. Vayan y hagan un picnic ahí, siéntense con una botellita de vino baratillo y con un pan francés contado de mantequilla. Como cuando eran novios. Bueno, cuidado. No deje que la maldad intrínseca de nuestro corazón lo lleve a que se endurezca y que usted pierda el primer amor. Pero esto en el cristiano es la conciencia. La ley ahora es la conciencia. La conciencia de la fe, de actuar, porque nosotros decimos, claro que tenemos que actuar. Y no ve que la carne jala para el otro lado. Y entonces nosotros por la conciencia, ay, ¿cómo funciona? ¿Usted no ha visto cómo funciona la conciencia en los incrédulos? Uno va al supermercado y ve un yogur y de pronto piensa, no tengo la plata para pagar el yogur. Y entonces piensa, ¿no? Oiga, y si le hago un huequito y me lo tomo aquí rápido y dejo ahí el envase y que nadie se dé cuenta. Pero entonces la conciencia le dice, no viejo, eso es robar, porque no ve que usted no está pagando eso. Ay sí, ay qué pena, oh Señor,
perdóname, y deja el yogur ahí botado. ¿Entiende cómo opera la conciencia? La conciencia es la parte en usted que le dice, oiga, usted tiene que actuar correctamente. La conciencia es la que usted está caminando por la calle y ve pasar una persona bonita y atractiva y usted dice, y voy a decirle algo para ver si me voltea a mirar y yo le puedo echar los perros y de pronto hay una relación. Pero usted, no, usted está casado, viejo, usted no puede hacer eso. Está mal. Ay, sí, ay, Señor, ayúdame con mis ojos, que ay, Señor, es mi debilidad. Bueno, es la conciencia. Pues sépalo, para nosotros ya no es la ley la que opera para los que hemos creído, sino que Dios ha colocado su instrucción en nuestro corazón que opera como la conciencia de la fe. Y claro que nosotros decimos, oiga, tenemos que vivir la vida de fe correctamente, entonces ahora porque es cristiano, ¿qué? ¿Va a matar? ¿Va a robar? ¿Va a fornicar? ¿Va a mentir? ¿Va a desear la mujer del prójimo? ¿Va a envidiar los bienes del prójimo? ¿Va a ser un mal hijo? ¿Va a ser un mal padre? No entiende que no tendría sentido. Al contrario, cuando nosotros ya tenemos esta ley en el corazón, esta instrucción, ahora somos más fervientes, pero ya no lo hacemos por el temor. ¿Qué nos mueve ahora? Pues el amor. Pero entienda, eso es la ley escrita en nuestros corazones o la conciencia de la fe, que no está mal, pero entiéndalo, esto no puede salvar. Este no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, la verdad, es que creamos que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y por su obra en la cruz, conforme a las Escrituras, Él, por el pago que hizo en la cruz y su resurrección, puede darnos vida eterna. ¿A quiénes? A los que creemos en Él. Y esa fe, ojo, esto es un añadido, esto es un acto segundo, esa fe va a producir en nosotros que ahora esas leyes sean escritas en nuestro corazón y nosotros andemos en vida nueva. ¿Usted entiende que para el justo no existe ley? Porque está más allá de la ley. O sea, yo sé normalmente que yo no puedo violentar a mi vecino colocándole basura, ni construyendo en el predio de él, ni invadiendo, ni parqueando mi carro en el garaje de él, porque es el garaje de él. Eso yo lo sé por la conciencia. Pero, si yo soy un inconsciente y construyo en el predio del vecino y le invado el espacio público entonces, ¿qué tiene que hacer el vecino? Pues me llama, ¿no? Me reconviene. Y yo no reacciono, ¿qué tiene que hacer el vecino? Pues llamar a la policía. Y la policía está la ley es como la policía, que no tendrá por inocente al culpable, sino que si la policía justa le va a hacer guardar esas leyes, que son hechas ¿para qué? ¿Para fregar a la gente? Pues no debería ser. Sí, en Colombia yo sé que las leyes son para fregar a la gente, pero esa ley debería ser para proteger el contrato social, que todos podamos estar bien, no unos pocos aprovechándose. Bueno, la ley de los hombres es así, la ley de Dios no es así, la ley de Dios es justa. Pero usted entiende que el cristianismo o parte del cristianismo ha convertido la verdad en primer lugar, ha desviado el mensaje, porque está enseñando el mensaje como si la verdad fuera la ley, o sea, el amor. ¿Sí ha escuchado eso? El mensaje de Jesús es el amor. No, el mensaje de Jesús es la verdad, que por la fe en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Y cuando nosotros aceptamos a eso, si usted se acuerda cómo era al principio, ya no porque ya está corrupto, pero acuérdese cómo era al principio. ¿Sabe qué? Usted
anhelaba, deseaba hacer la obra de Dios con todo su cariño, con todo su fervor, con todo su amor. Usted decía, Señor, yo quiero, Señor, ¿cómo puedo hacer más? Tenían que sacarlo de la iglesia a escobazos porque usted no se quería ir. Ahora usted piensa, ay no, está lloviendo, ¿yo para qué voy a la iglesia? Ay no, qué pereza, es que no, mejor me pongo a ver series de Netflix. No, ¿qué tal diezmar? No, eso es, no, ni tonto que fuera. Yo con esa platica más bien me compro unos tenis. ¿Entiende cómo se corrompió su corazón? ¿Qué tal prepararle comida a mi marido, no? Cuando él venga que se caliente. Y el otro dice, ¿qué tal yo comprarle a mi esposa un regalo? No, pues que ella trabaje. Hoy en día ya no hay matrimonios, hoy en día lo que hay es sociedades de compartir gastos. Entonces, bueno, entonces yo pago la mitad y usted paga la mitad, 50-50. Y así nos sale más barato. Pero no hay deseo de entrega, ni de compromiso, ni de dar la vida por el otro. Y así estamos pensando que es con la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Es el cuerpo que le sirve a Jesús con todo su ser. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra, por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué va a cambiar a la gente? ¿Qué va a cambiar a la gente? Y el problema es que esta religiosidad está produciendo en la gente un endurecimiento del corazón que la gente no está permitiendo que Dios obre en el corazón. La gente se está quedando con la basura en el corazón, con la maldad en el corazón, con las raíces de amargura en el corazón, con las raíces de maldad. No está permitiendo que Jesús entre a obrar en ese corazón. Y como no está permitiendo que Jesús obre realmente en el corazón, ¿por qué no? Porque por alguna razón absurda no quieren cambiar. Entonces están guardando la basura y están viviendo una vida, ¿qué? Una vida religiosa hipócrita. ¿Cuánto es que me toca hacer? ¿Cuánto es que tengo que hacer? ¿Cuánto es que me obligan? A ver, ¿qué tengo que hacer para pertenecer a este club? Así es en la religión. Usted en la religión solamente aunque vaya el domingo de resurrección a la iglesia ya cumplió con eso. Pero no ve que en la vida de fe uno quiere conocer más y más y más y más y más. Quiere servir, quiere que otros vengan al conocimiento de la verdad. Realmente se esfuerza, se desgañita, Realmente, ¿cómo hago para que todo esto sirva para que la gente encuentre eso que yo encontré? ¿Qué? A ti, a Jesús, la verdad. El hombre se olvida de lo que Dios ha hecho y se olvida fácil. El hombre se pierde y se pierde fácil. Pero se pierde porque no está colocándole cuidado a la palabra, sino que se está dejando embaucar por esas predicaciones. Pero fíjense, esas predicaciones realmente le están hablando lo que ellos quieren oír. Como no quieren amar a Dios, pues bueno, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Como no quieren vivir para Él, como no quieren... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se deja sacar la basura? ¿Por qué no deja que Dios obre? ¿Por qué le está entregando áreas de su vida a Satanás? ¿Por qué no permite que esa... ¿Sí? No, voy a engañar a mi esposa. Bueno, ¿qué le va a pasar, hermano? Va a perder a su esposa, va a dañar su corazón. Y con la otra persona también la va a defraudar y usted mismo se va a sentir acobardado y mal y ya no va a poder presentarse delante de Dios.
¿Se acuerda cuando usted logró superar cosas en el pasado más grande que esas? Y ahora eso lo está haciendo su... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejó el primer amor. Vuelva al primer amor. Vuelva a permitir que Dios obre en su corazón. No descuide una salvación tan grande como está diciendo el libro de los Hebreos. Porque si la palabra, la ley fue firme, ¿cuánto más los que desobedezcan la verdad? Lo que dirá Hebreos es que sabe que no habrá lugar al arrepentimiento si su corazón llega a endurecerse de una manera que usted deja de creer. Y aunque la procure con lágrimas, no la va a obtener. Porque Jesús no puede morir 2 veces por usted. Porque la tierra que está maldecida ya no puede brotar sino cardos y espinos. Porque Jesús no puede morir 2 veces por usted y ya no hay lugar al arrepentimiento. Estoy resumiendo las 6 partes de Hebreos. Pero si usted no cree que la salvación se pierde, pues yo le hago una recomendación. Olvídese de la doctrina que aprendió en las cartillitas. Lea la palabra de Dios, lea el libro de los Hebreos, lea Pedro, lea Mateo 24. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que muchos se apartarán de la verdad, muchos se irán detrás de falsos ungidos. Si recayeron, es imposible que otra vez sean renovados para el entendimiento. Dice ahí en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo garantiza Dios la predicación del Evangelio, de la salvación? ¿Cómo es que Dios testifica junto a nosotros? Ojo, Él testifica junto a nosotros. ¿Qué es la garantía? Señales, prodigios. Bueno, coloque milagros, ahí lo dice. Manifestaciones del Espíritu Santo, según su voluntad. Pablo dijo, no, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu, de poder. Claro, las denominaciones inútiles niegan esto porque sus líderes no manifestaban las señales. Como ellos no manifestaban, imagínense esta maldad, es que es demasiada maldad. Como ellos no manifestaban las señales, ¿qué les quedaba más fácil? ¿Qué les quedaba más fácil? Reconocer su incredulidad, su incapacidad, su inutilidad, o decir que ya eso no era para nuestra época. O sea, ¿sabe qué falta aquí? Temor de Dios. Porque yo soy capaz de decir, de negar la palabra de Dios con tal de justificar mi inutilidad. Usted sabe, ¿no? Nosotros somos expertos. Esta mañana fue tan bueno leyendo Proverbios. Lea en la casa Proverbios capítulo 12. Era como un escáner. Era como una radiografía de nosotros en nuestro interior. Mostrándonos nuestra maldad, diciendo, oiga, venga hermano, es que es muy sencillo. Porque Dios nos revela nuestra dureza de corazón no para que nosotros nos condenemos y seamos juzgados. Al contrario, es para que nosotros recapacitemos, vengamos a Él, que Él es amplio en perdonar, y fuera de eso, Él se encargará de restaurar y de hacer y de levantar y de limpiar y de sanar y de obrar.
Porque no es por nuestro propio poder, es por el Espíritu Santo, dicen Hebreos. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Fíjese que esta es la garantía, las señales, los prodigios, los milagros. Donde la iglesia va, la iglesia tiene que manifestar las señales. La iglesia es revolucionaria. La iglesia es trastornadora. La iglesia enloquece al mundo. Si usted sabe de qué le estoy hablando yo, pues se supone que a esta etapa usted ya ha leído 4 por 4, 16 veces el Nuevo Testamento y se acuerda de esto. Ay, ¿usted cómo hace para saber porciones? Ay, yo daría la vida por saber porciones de la Biblia. Se sabe todas las canciones de reggaetón y de bachata y todas esas babosadas de Romeo Santos. Se sabe todos los vallenatos y las canciones de salsa, pero ojo, ¿no? La palabra, ay, su merced, ¿por qué? ¿Por qué esa sí se la sabe y la palabra no? ¿Entiende? Sí, claro, la iglesia es revolucionaria, la iglesia es trastornadora, la iglesia enloquece al mundo. ¿Por qué? Por las señales, por los prodigios. Porque la iglesia cambia vidas. Me acuerdo del pastor Omar que él era drogadicto. Bueno, yo lo cuento porque él lo ha contado públicamente, entonces por eso lo cuento públicamente. Si no, no lo contaría, créanme. O lo contaría, pero sin nombres. Entonces el pastor Omar era drogadicto y conoció de Jesús. Y fue a una iglesia y oraron por él. Y recibió el Espíritu Santo y su vida cambió. Y llegó a donde la mamá golpeó. La mamá le abrió y le dijo, mamá, mi vida cambió. Dejé las drogas, me volví cristiano. Y la mamá, quien murió siendo cristiana, gracias a Dios, le dijo, lo prefiero drogadicto que cristiano. Porque el mundo no va con el Evangelio. El mundo no puede tener un maridaje con el Evangelio. Si el mundo está teniendo un maridaje con el Evangelio, entonces no se está predicando el Evangelio, hermano. Se está predicando humanismo, se está predicando amor, otra cosa. Pero la iglesia va en contra del mundo. La iglesia va en contra de la corriente de este mundo. La iglesia no sigue los cánones del mundo. La iglesia no se somete al mundo. La iglesia se somete a Jesús y tiene una ley más alta que la ley del mundo. ¿Qué es lo que testifica? Las señales, los prodigios es lo que marca, es la impronta que el Señor le ha dado a la iglesia para que la iglesia muestre que lo que está hablando no es una filosofía, que lo que está hablando no es una doctrina, que lo que está hablando no son unos dogmas, que lo que está realizando no son unos ritos, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo que donde va andando, va trayendo la luz y cambiando. Por eso es tan importante que usted no le crea a las doctrinas bautistas o metodistas o presbiterianas, sino que usted crea lo que dice la palabra. Mire conmigo Marcos capítulo 16. Ay, que a mí me encantaría aprenderme la Biblia. Pues deje de escuchar reggaetón y vallenatos. Y comience a leer la palabra de Dios. No, es que lo uno no le quita lo otro. Pues si quiere escuchar reggaetón y vallenato, también, pero lea la Biblia.
Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Usted entiende que el libro de los Hechos no ha terminado? Yo no sé si es por coincidencia que el libro de los Hechos no tenga fin. Aparece como cortado. Aparece como que Pablo está predicando en Roma y ya, para de contar. Pero no ve que la iglesia siguió. La iglesia siguió caminando y la iglesia sigue. Mire, yo he visto en mi vida de fe, pues yo llevo 23 años, 25 años más o menos de vida de fe. No más. Hijo, madre, ya me sentí viejo. 32 años de vida de fe. Yo he visto gente sanada de cáncer, he visto gente sanada de SIDA, he visto gente que Dios le ha puesto dinero en sus cuentas, he visto gente que ha sido salvada de la muerte, he visto gente que ha sido matrimonios restaurados, hijos rescatados de la drogadicción, del alcoholismo, gente que superó atrocidades que le ocurrieron en la niñez, violaciones, abusos, gente que... Usted no sabe cuántos milagros hemos visto. Cuántos demonios yo he visto salir de personas. Pero eso es la normalidad de la iglesia. Ojo, la iglesia es esto. La que revoluciona, trastorna, enloquece, que lleva señales, prodigios, que cambia vidas. Esa es la iglesia. Porque eso es lo que dijo el Señor. ¿Quién obra? No somos nosotros. Es el Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene al Espíritu Santo como Señor, entonces la iglesia no lleva las señales. Si la iglesia no tiene al Espíritu Santo como Señor, entonces no es la iglesia de Jesucristo, porque nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Y si la iglesia no tiene al Espíritu Santo como Señor, la iglesia está muerta. No es la iglesia de Cristo. Si la iglesia no lleva las señales, entonces la iglesia no está siendo la iglesia de Cristo. Porque es parte importante en la predicación del Evangelio. Y yo lo desafío, hágalo, empiece a orar por todo el mundo. Ay, que tengo cáncer, imponga las manos y ordene que el cáncer se vaya. Ay, que estoy con aflicción espiritual, imponga las manos y ordene a los demonios que salgan. Que tengo una dificultad, ore por esa persona y muestre y prediquen el evangelio, claro, porque ojo, estos comieron el pan y se saciaron, pero no siguieron al Señor porque hayan creído por las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Pero a la final las señales solamente son una garantía que sirve para que la gente pueda creer en Jesús. No van a creer por las señales. Pero las señales son una garantía que les va a mostrar que esto es más que palabras, más que una filosofía, más que un pensamiento bonito, más que una aspiración linda. No, no, no. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio cambia las vidas, transforma las vidas. Mire conmigo Juan capítulo 14. Dice el versículo 11 en adelante. Dice,
de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las ergón, las señales que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Ojo, aquel que está hablando es Jesús, él no está blufeando, él no está mintiendo. Usted sabe que cuando Pedro empezó a hacer la obra, ponían los enfermos en las calles para que la sombra de Pedro pasara por encima de ellos y con esa sombra eran sanados. Usted sabe que a Pablo cogían el delantal y se lo trozaban y llevaban pedacitos y con los trocitos la gente era sanada. Usted sabe que el cojo de nacimiento que llevaba mendigando en la puerta de Salomón, que seguramente Jesús vio muchas veces, no fue sanado por Jesús, pero fue sanado por Pedro. Y todo eso sirvió de señales para garantizar que Dios estaba con ellos. Las obras que yo hago, ustedes también las harán ya aún mayores, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo y el Padre vendremos y haremos morada con ustedes. No tengan temor, vayan y en mi nombre echen fuera demonios, impongan manos. Yo conozco gente de nuestra congregación que ya no están en la congregación. Conozco una pareja que él fue por todas las iglesias y pagaba sumas millonarias, porque usted sabe cómo los estafan. Pacte y la sanidad. Y entonces ellos pactaban gruesas sumas de dinero porque ya tenía cáncer. Y nada. Un día estábamos aquí en clase, segundo semestre. Ella escuchó: el nombre de Jesús tiene poder para librarnos de la enfermedad. ¡Ping! Creyó. Inmediatamente fue sana. Por la palabra. Solamente recibió la palabra. Al otro día fue y se hizo los exámenes de los antígenos, creo que se llaman. Sana. Sin tener que pagar ningún peso, sin tener que... Pero ¿sabe qué? Cuando un día vio que no le gustaba porque el pastor se peinaba para la derecha y no para la izquierda, o lo contrario, entonces se fueron de la iglesia. Ay. Estas señales seguirán a los que creen. Usted tiene que orar, usted tiene que echar fuera demonios. Ojo, eso no es yo le estoy diciendo usted tiene, porque ¿sabe qué? Para los cristianos esa no es una opción, sino que este mandamiento que dice vayan y hagan está en imperativo. Imperativo es una forma verbal en griego que indica un mandamiento. Echen fuera. ¿Y sabe qué? Eso es kinder para los cristianos. O sea, lo básico, ¿qué tiene que hacer usted como cristiano? Echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar el evangelio, hablar en nuevas lenguas. Eso. Ay, no, pero yo no creo. Bueno, esta señal, por eso precisamente, es que estas señales seguirán a los que creen. Es por tu palabra caminaré sobre las aguas, no por las piedritas como dice Berkeley. Por tu palabra vamos a echar la red. No porque en ese momento vino un viento alisio que calentó las aguas y hizo que los pescados subieran a la superficie y entonces por eso sí pudieron pescar en ese momento. ¡Ay, no! Es porque la palabra de Jesús es verdad. Y esa palabra se cumple impajaritablemente, indefectiblemente. Es verdad, es mandamiento.
Lo único que está buscando el Señor son vasos de barro que acepten la verdad y la lleven a los demás. Y solamente lo puede hacer la iglesia, no lo pueden hacer los incrédulos, no lo puede hacer el mundo. El mundo puede predicar cosas bonitas, el mundo puede hablar de la amistad, del amor, de ser buenos ciudadanos, de ser buenos padres, de hacer... Pero ¿sabe qué no puede hacer el mundo? Predicar el evangelio. Porque es una palabra espiritual y necesita ser espiritual el que la recibe. Y necesita darla de manera espiritual. No son palabras de humana sabiduría. No son argumentos, no son filosofías, no son doctrinas, no son dogmas. Es simplemente la verdad, y si es la verdad, así es, por su palabra, porque Él lo dijo, porque Él fue el que lo ordenó. Ya la verdad no es sombra. Ya es la verdad. No, cuando Jesús le dijo a la niña Talita Cumi, niña, levántate, realmente no está hablando de una niña muerta. Es una alegoría para hablar que Jesús le dice a la iglesia que está dormida, que se levanta. Ay, no, y no predique usted de esa manera, hermano. Vaya al texto, vaya a la palabra, créala desde la palabra, desde la verdad, desde lo que Jesús está enseñando. Fíjese que el Antiguo Testamento sí es una alegoría. ¿De qué? De Jesús. De la verdad. Sí, históricamente es verdad que el pueblo de Israel durante 40 años fue sustentado en el desierto comiendo maná que caía del cielo. Sí, sí. Ay, no, yo vi un programa de Discovery Channel donde dice que hay una matica en el desierto que bota unas pelucitas que son como miel y que se derriten con el calor, y ese es el maná. ¿Sí? ¿40 años? No, es que en esa época del año el mar Rojo, que no es un mar sino que es un laguito, se seca y entonces uno puede pasar ahí por entre el barro y no tiene problema. ¿Sí? Y los ejércitos que fueron ahogados del faraón, ¿qué? ¿El barrito los ahogó? No pueden creer la verdad. Tienen que alegorizar. Históricamente ocurrió, pero ¿sabe qué? Esa alegoría solamente sirve para enseñarnos la verdad. ¿Qué? Que Jesús es el maná que bajó del cielo. Lo que puede alimentar nuestro espíritu, y la alimentación del espíritu no es unas palabras de mantra donde usted se sube la autoestima, sino que realmente cuando Jesús viene a su vida es transformada de las tinieblas a la luz. Si usted no ha experimentado eso, hermano, experiméntelo ya. Dígale a Jesús, ven a mi vida, cámbiala, te necesito. Y si usted se está volviendo atrás del primer amor, pues tiemble. Y con el mismo fervor que la primera vez, dígaselo: Señor, cámbiame, no dejes que mi corazón se endurezca. Que yo te ame cada vez más, que yo te sirva cada vez mejor, que yo, no por temor, no por manipulación, sino porque te amo. Yo quiero hacer tu obra. Y sin temor, vaya y ponga las manos sobre los enfermos para que los enfermos sean sanados. Sin temor, haga que la obra se cumpla, que la palabra corra, que los prodigios acompañen la predicación de la palabra. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O levanta, toma tu lecho y anda? Pues es más fácil decir los pecados son perdonados porque eso no se ve. Pero lo que pasa es que el levantarse y coger el lecho y andar después de estar cojo de nacimiento, pues déjeme decirle, ese prodigio no lo puede negar nadie. Aunque ellos no crean después, no importa. De los 5,000 que comieron pan, no ve que todos se volvieron atrás, no solamente los 5,000, después de los discípulos, los 72. No importa.
Pero quedaron los 12 y ojo, uno de los 12 era Judas. Y Jesús lo sabía. Pero esos 11, ¿sabe qué hicieron? Hermano, por esos 11 usted y yo hoy estamos aquí conectados por medio del internet. Ellos ni soñaron que iba a haber internet. Y usted está viendo estos videos en YouTube, ellos ni soñaron que había YouTube. Me acuerdo una persona que vino de Francia, bueno, yo no sé por qué cuando vino de Francia no sabía, pero vino de Francia y cuando, oiga, Google, estoy hablando, imagínense, para usted eso ya es historia patria, para mí eso es cerca. Oiga, mire que existe Google y YouTube. La persona me dijo, ay, yo no sabía que existía Google ni YouTube. Pero estaba en Francia, ¿no? Estaba haciendo una maestría un doctorado en filosofía arquitectónica, me acuerdo, en el Louvre, en la Universidad del Louvre. No, Louvre es un museo, en la Universidad de Lovaina, creo, bueno. Me perdí por estar diciendo chismes pendejos. La verdad es lo que nosotros tenemos que predicar. Y tengan la seguridad, si usted está predicando la verdad, las señales lo van a, dice, a seguir. ¿Entiende que las señales no van adelante? Sino que las señales y los prodigios y los milagros lo van a seguir. No tenga temor. Los prodigios son un elemento importante en la predicación del Evangelio. Terminemos Hechos capítulo 4. Ya lo leímos en Hebreos, ¿no? Al final. No, en mi doctrina no hay milagros. Ay. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Obedecer al jefe, obedecer al esposo, cumplir con lo que él quiere. ¿Cuál es su voluntad? Que nosotros llevemos las señales, los prodigios, los milagros, que prediquemos el Evangelio, que extendamos la obra, que seamos ramas fructíferas, que demos fruto al 100%. No tenga temor, no tenga temor. Extienda sus manos, dé la orden en el nombre de Jesús. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad. Nunca has mentido, nunca has mentido. Todo lo que dijiste, Señor, es la verdad, Señor. Y tú nos diste la potestad, la autoridad, el derecho de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Esa es la verdad. De imponer manos sobre los enfermos y los que enfermos sean sanados, de resucitar muertos, Señor, de hacer prodigios y sanidades. Padre, que tu iglesia cumpla con tu palabra. Ayúdanos a predicar el Evangelio con el acompañamiento en las señales. Es más, tú ya lo hiciste, nosotros somos los que tenemos que obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.